Muy buenas noches, doctores. Soy el doctor Isaac Alberto Gómez Hernández, uno de los co-coordinadores del curso y el ponente de esta noche. Vamos a desarrollar el examen en vivo basado en las guías OPS para dengue y las guías MinSal para el manejo y el tratamiento de la tuberculosis. Ahora, recordarles lo siguiente: las bibliografías están tomadas según el temario oficial para el ENAR 2026. Así que siempre vamos a tratar de hacer recomendaciones cuando haya variantes de acuerdo a la actualidad. Perfecto, ahora sí vamos a dar inicio. ¿Cuál es el esquema de tratamiento de primera fase para un caso nuevo de tuberculosis pulmonar sensible? Gracias, doctora. Y las opciones que tenemos son 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina. Literal C, 4 meses de isoniazida y rifampicina diarias. Y literal D, 6 meses de isoniazida, rifampicina y etambutol. La respuesta para la pregunta uno es literal A. La fase intensiva, doctores, dura 2 meses y es para la carga basilar. La fase en sí intensiva que dura 2 meses tiene 4 fármacos y están representados por siglas que son la H, la R, la Z y la E. Ahora, la idea de esta fase, y que es lo que la pregunta va a aludir al día del examen, es la intención de los evaluadores que tienen de determinar si ustedes conocen cómo reducir rápidamente la carga basilar y en qué momento es que se realiza ese manejo. Los distractores que posiblemente les vayan a presentar van a ser los siguientes y quiero que no los vayan a fallar. En el literal B, la streptomicina ya no se incluye en el esquema primario de los 4 medicamentos, doctores. En el literal C, aquí tienen que tener en cuenta que existen dos fases y el literal C corresponde a la segunda fase de la continuación estándar, que son los 4 meses de isoniazida rifampicina. Y el literal D, con el etambutol ahí, no responde al esquema normado habitual de primera línea para el manejo del tratamiento. ¿De acuerdo? Una vez aclarado eso, vamos a continuar. La perla de mnemotécnica que les traemos ahora para resolver esta posible pregunta es una pregunta de memoria. Recuerden que las preguntas de tuberculosis siempre van a ser un poco incómodas porque es inevitable que se pregunte el tratamiento. Y al ser inevitable, ustedes tienen que tener en cuenta que, si bien es cierto, las dosis, de acuerdo a porque el tema de tuberculosis se pregunta desde el inicio de los bancos de los que tenemos posesión, que es de 2015 hacia la fecha y mucho atrás de los bancos que tenemos, porque la tuberculosis es un problema de salud pública que todos los ministerios de salud en todos los países deben de abordar. Por ende, saber qué medicamentos van en cada fase es lo mínimo esperado al momento de contestar una pregunta del tipo de tratamiento. La mnemotécnica de las que les he querido hablar es la R de rápida zona de esterilización. ¿De acuerdo? Es una mnemotécnica para recordar que hay rápida zona de esterilización. A de H, R de rápida, Z de zona y E de esterilización. Para que ellos, a los que no les gusta la mnemotécnica, traten de memorizar directamente los medicamentos. La siguiente pregunta que les traemos y les vamos a compartir es: ¿cuál es el esquema de tratamiento preventivo recomendado para una mujer embarazada que fue contacto de un caso de tuberculosis? Literal A, rifampicina diaria por 4 meses. Literal B, isoniazida y rifampicina semanal por 3 meses. Literal C, isoniazida diaria por 6 meses. Literal D, levofloxacina diaria por 6 meses. Como veo que todos ya contestaron esta pregunta, vamos a pasar a la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta de la pregunta 2 es el literal C. ¿Qué es o cuál es la idea que quiero que se lleven del por qué es probable que les aparezca esta pregunta el día del examen? El contexto entre riesgo especial, embarazo o lactancia es la idea de la posible pregunta, porque todos los médicos tenemos que tener en claro que en cualquier momento vamos a toparnos con un escenario de esto, en especial en preguntas de tipo MinSal, que para los que recuerdan, antes había un examen nacional del manejo de la guía de tuberculosis que ahora ya no se hace como antes. Y parte de las preguntas iba dirigidas a por lo menos una del inciso de la embarazada. Y aquí nos preguntan específicamente el tratamiento preventivo más seguro
que va a ser la isoniazida sola por 6 meses. El literal A va a ser útil en contacto de tuberculosis resistente a isoniazida y no es el de elección en el embarazo. El literal B es el esquema combinado 3HP que está expresamente exceptuado en embarazadas y lactantes, es decir, allí no va. El literal D es para los contactos de casos multidrogoresistentes. No aplica para el esquema de tratamiento más seguro, ¿de acuerdo? En mujeres embarazadas. ¿Cómo recordarlo? El embarazo y la lactancia, la isoniazida es la vieja confiable. La idea de la presentación, doctores, es ser una retroalimentación continua para lo que ya estudiaron, ya saben, y para ir disminuyendo en lo que dudan, ¿de acuerdo? La isoniazida es segura, está probada y no posee combinaciones riesgosas como el resto de medicamentos. Ahora, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, en un niño de 8 años, contacto estrecho de un paciente con tuberculosis, ¿a partir de cuántos milímetros de induración se considera positiva la prueba de tuberculina? Literal A, 15 milímetros. Literal D, 10 milímetros. Literal C, 2 milímetros. Literal D, 5 milímetros. Mientras le damos la oportunidad de contestarla, hacerle recordar lo siguiente. Esta es una de las preguntas más repetidas en el ENAR por los siglos de los siglos. No fue esta exactamente, pero esta pregunta incluso salió, oigan bien, en el examen de residencias del doctor Araya y en mi examen de residencias en el año en el que lo hicimos. La respuesta correcta para esta pregunta es el literal D, los 5 milímetros. ¿Por qué? Porque hay niños menores de 15 años expuestos a tuberculosis y en especial los inmunosuprimidos, el umbral de que la prueba de tuberculina dé positivo es mucho más estricto que en los otros casos. Aquí, doctores, ustedes van a buscar el mayor o igual a 5 milímetros por su alto riesgo de infección rápida. Es decir, en escenario de inmunocomprometidos y niños que presenten esto, ese contexto hace que como médicos corramos para evitar complicaciones. Ahora, los distractores que tienen que tomar en cuenta, en el literal A, los 15 milímetros, es el umbral para población sana de bajo riesgo. Escuchen eso, sana de bajo riesgo. Porque el literal B es incorrecto. Los 10 milímetros van a aplicar a las personas con riesgo intermedio. Por ejemplo, nosotros los trabajadores de salud. Y el literal C, los 2 milímetros, es un resultado negativo por sí solo. Si lo leyeron, saben que esa medida no ajusta. Ahora, ¿cómo debemos recordar esta posible pregunta? Porque este segura que les va a salir aún. ¿Por qué? Según los rumores, es probable que a ustedes el día del 22 de agosto los dividan no en 3 grupos, sino en 2 grupos para terminar más rápido el examen. Debido a que ahora el área donde los examinan es mucho más grande y lo hacen también para controlar mejor a la población de los médicos que son evaluados. Pero volviendo a la respuesta, los pacientes vulnerables, ya sea contactos pediátricos, y escuchen eso, un contacto pediátrico se considera un paciente vulnerable. Los pacientes VIH, no debo de explicarlo, reaccionan con menor fuerza inmunológica. Es esa la pista. Por eso, su positivo, es decir, cuando nosotros vamos a marcar como positivo a la induración de la prueba, va a ser antes, desde los 5 milímetros. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Un paciente es diagnosticado simultáneamente con infección por VIH y tuberculosis de tipo pulmonar. Siempre deténganse a saber qué tipo de tuberculosis están preguntando. ¿Cuál es el abordaje terapéutico inicial recomendado? Y escuchen esa forma de preguntar que quiero que siempre tengan en cuenta. ¿Cuál es el abordaje terapéutico inicial? En español es, ¿cuál es el tratamiento que debe de ser de primera línea o con el que se debe de iniciar según las guías? Literal A, iniciar la terapia antirretroviral y diferir el tratamiento antituberculoso. Literal B, iniciar tratamiento antituberculoso inmediatamente y la terapia antirretroviral sin importar los CD4. Literal C, esperar el conteo de linfocitos CD4 para decidir con cuál tratamiento iniciar, si el del VIH o el de la tuberculosis.
Y literal D, iniciar profilaxis con cotrimoxazol y diferir temporalmente ambos tratamientos. Vamos a dar respuesta, doctores. 3, 2, 1. La respuesta correcta de la pregunta 4 es el literal B, porque quiero que les quede claro que en la tuberculosis activa, en el contexto, y de esto se trata este tipo de preguntas, es cuando los evaluadores me preguntan tuberculosis más algo, y el más algo más común es la compañera de la tuberculosis, que siempre va a ser el VIH. ¿A qué me refiero con compañera? Es el diagnóstico diferencial por obligación y el descarte que se debe hacer a todos los pacientes que lo poseen. Es por eso que en tuberculosis activa, en VIH, se va a considerar primero una urgencia infecciosa y se inicia el tratamiento antituberculoso de inmediato. Y repito, el tratamiento antituberculoso se inicia de inmediato asociando a la brevedad la terapia antirretroviral independientemente de los CD4. Y quiero que se lleven eso a casa. En este escenario, en el contexto de la dualidad de ambas infecciones, para, para la parte del VIH vamos a prescindir de la cantidad de CD4 para actuar. Pero quien nos va a hacer primar siempre y actuar más rápido es con el tratamiento de la tuberculosis, los antifímicos. ¿Por qué literal A es incorrecto? Porque retrasar, doctores, el tratamiento para la tuberculosis va a aumentar la mortalidad. Es un paciente inmunodeprimido por VIH al que le hemos diagnosticado tuberculosis. No sabemos si la tuberculosis ya empezó a dañar y a hacer cavernas en ese pulmón inmunocomprometido. Y si la infección acaba de iniciar, tenemos tiempo para controlarla, ¿de acuerdo? Literal C, el recuento de CD4 jamás debe retrasar el inicio de estas terapias. Es decir, esperar el conteo de linfocitos para decidir el tratamiento no es lo que debe de hacer un médico entrenado y no lo avalan las guías MinSal. Tú inicias tratamiento independiente del CD4 y después verificas eso. Literal D, porque es incorrecto. El cotrimoxazol es profilaxis adicional. Nunca va a sustituir, y obviamente este distractor era una pregunta regalada, a los antifímicos ni a los antirretrovirales. Esta pregunta, a pesar de que se catalogó como difícil, realmente es intermedia, porque si tienen bien claro, esto las guías lo repiten muchas veces, pero por eso lo trajimos esta pregunta a colación, porque queremos evitar en gran medida que la pierdan. ¿De acuerdo? Pasamos a la perla. La tuberculosis manda en el matrimonio VIH, tuberculosis. Siempre va a tratar primero la tuberculosis sin olvidar al VIH. ¿De acuerdo? Obviamente no quiere decir que le vas a dejar un mes, 2 meses o quién sabe cuánto tiempo después la terapia antirretroviral. No, lo que sí vas a hacer es ser proactivo e iniciar o comunicarte con tu unidad de salud, con tu hospital de primer, segundo, tercer nivel y asegurarte que el paciente tenga a la mínima los antifímicos y una referencia para que sea visto después por el programa de tuberculosos y el programa para descartarle VIH. Y si lo tiene, referirlo inmediatamente en esa consulta con ellos y que después inicie el tratamiento, pero que se vaya a la casa ese mismo día, si es posible, con los antifímicos, sin importar la cantidad de CD4. Vamos a la pregunta 5, ya se las comparto, doctores. Pregunta 5. Durante el seguimiento de un caso nuevo de tuberculosis pulmonar, el reporte de vaciloscopía al final del segundo mes es positivo. Primero, los hace pensar que qué significa eso. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Literal A, iniciar inmediatamente un esquema empírico para tuberculosis drogoresistente. Literal B, pasar a la segunda fase de tratamiento sin realizar pruebas adicionales. Literal C, prolongar la primera fase y solicitar prueba molecular rápida y cultivo VAR. Literal D, suspender el tratamiento y referir a la unidad de cuidados paliativos. Les vamos a dar un momento para que contesten. La respuesta correcta, doctores, para la pregunta 5 es literal C. Y les explico. Un frodispositivo, que es de lo que habla, porque ven el planteamiento, esto es un caso de seguimiento para el apartado de las guías de seguimiento. Se reporta una vaciloscopía al final del segundo mes, que es cuando hacemos el seguimiento, valga la redundancia, como positivo, que es el resultado que tratamos de evitar. Pero ¿qué pasa si aún no controlamos?
La idea es exigir prolongar la fase intensiva para no perder el impulso farmacológico de los cuatro medicamentos y enviar respuesta urgente, solicitar la prueba molecular para tuberculosis y el cultivo. ¿Por qué? Porque a través de analizar el ADN de los bacilos que tenga ese paciente que no ha alcanzado a negativizar el frotis al finalizar el segundo mes, que es cuando deberíamos ir terminando la fase de los cuatro medicamentos, es buscar si en el ADN de ese bacilo hay eh, genes que nos hablen de resistencia a los medicamentos. Esa es la idea, doctores. Los distractores, literal A, jamás cambiar el esquema de drogas de segunda línea sin confirmar con laboratorio que lo que hayamos hecho haya dado resultados. Literal B, ¿por qué está equivocado? Porque avanzar de fase con carga vacilar positiva, es decir, hacer el cambio de que, ok, no pasa nada, pasamos a la segunda fase, aumenta el riesgo de fracaso total, porque primero que nada no te respondió con los cuatro medicamentos, que es con ellos con los que se alcanza la mayor fuerza para suprimir al bacilo. No vas a hacer nada con el tratamiento de segunda línea y eso va a ser un fracaso total. Literal D. La falla terapéutica del segundo mes requiere evaluación, no cuidados paliativos. No vayan a caer en esa trampa. Los cuidados paliativos prematuros no aplican en este tipo de casos. Ahora, ¿cómo van a poder recordar esto de una manera más limpia? La vaciloscopía positiva el segundo mes, que recuerden que es la primera estación para saber si lo que estamos haciendo con el paciente está bien, significa una pausa clínica. No hay que asumir resistencia empírica ni vamos a avanzar a otra fase sin conocer el resultado real. Y si este es positivo, como en este caso, es decir, no hemos alcanzado lo que esperamos, prolongamos, ¿de acuerdo? Primero alargamos el ataque y confirmamos después con laboratorio si esto ha funcionado. Para los que tengan dudas, dejamos siempre la referencia de los lineamientos técnicos para la guía de tuberculosis del 2025, ¿de acuerdo, doctores? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya se las comparto en el chat. La pregunta 6 reza de la siguiente manera y cambiamos a dengue. ¿Qué alteración de laboratorio marca característicamente el inicio de la fase crítica en el curso clínico del dengue? Literal A, disminución rápida del recuento de leucocitos. Literal B, aumento progresivo del hematócrito. Literal C, elevación aislada de la proteína C reactiva. Literal D, aumento drástico del recuento de plaquetas. Vamos a dar un momento para que contesten, doctores. La respuesta correcta para la pregunta 6 es el literal B. Para los que están, recuerden que una de las recomendaciones que hacemos, porque realmente solo damos un día entre examen en vivo y examen en vivo, es cuando ustedes se sientan abrumados, no pasen del umbral de las 2 horas de estar leyendo, porque eso los va a quemar. Utilicen una hora para leer o para resolver exámenes que ya hayan hecho, yéndose a la literatura, y otra hora escuchando la clase. ¿De acuerdo? Esta clase, si, para los que estuvieron en vivo, yo la di. En este caso, lo que les van a preguntar el día del examen va a ser lo siguiente. Y esta pregunta es clave, clásica y de toda la vida para el tema de dengue. Les están preguntando la alteración del laboratorio que marca el inicio de la fase crítica. Esto como su fase lo dice, es crítico saberlo, porque es lo que nos permite saber quiénes van al hospital y quiénes van a casa. Primero que nada, la fase crítica inicia cuando la fiebre cae, doctores. Recuerden la defervescencia y hay extravasación capilar, que esa extravasación es la explicación fisiopatológica de las complicaciones, porque la fuga del plasma se evidencia en la hemoconcentración y obviamente eso se traduce como aumento del hematócrito. Los distractores, la leucopenia en el primer literal es temprana y marca la fase febril, pero no la fase crítica, no se confundan con eso. El literal C porque está malo. En el dengue, doctores, no, o sea, no es sistemático que se monitorice rutinariamente la proteína C reactiva, porque primero que nada, para los que están en ambientes hospitalarios, saben que la PCR nos es más útil a nosotros los clínicos cuando tratamos infecciones bacterianas. Desde ahí ya pueden tener una idea de por qué está mal. Literal D, durante la fase crítica ocurre lo opuesto a lo que describen ahí como un aumento drástico de las plaquetas. No,
Aquí hay una severa disminución de las plaquetas, la clásica caída de ellas. La perla que quiero que se lleven es fiebre que baja más hematócrito que sube, fuga capilar masiva. Bienvenido a la fase crítica. Esto es una pregunta que va a aparecer en cualquiera de los dos grupos y es que debe de ser así. Los evaluadores tienen que tener claro si un médico general sabe en qué momento un paciente con dengue se le va a complicar. Pasamos a la pregunta 7 y ya se las comparto en el grupo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos se clasifica de forma específica como un signo de alarma en un paciente con dengue? Atención, nos preguntan signos de alarma para clasificar un paciente. Literal A, dolor retroorbitario agudo. Literal B, mialgias y artralgias intensas. Literal C, sangrado de mucosas. Y literal D, prueba de torniquete positiva. Vamos a dar un momento para que contesten y pasamos en 3, 2, 1 a la respuesta de la pregunta 7, que es la C, el sangrado de mucosas. ¿Por qué, doctores? Recuerden, el sangrado de las mucosas siempre va a ser un signo, una señal, una alarma para adelantarnos que nos está premonitorizando que sobre qué gravedad y la pérdida de la integridad vascular. Aquí es donde vamos a clasificar un paciente en dengue con signos de alarma y, no, obviamente eso nos traduce a hospitalización. ¿Por qué el dolor retroorbitario del literal A está incorrecto? ¿Y por qué también el literal B, las mialgias y las artralgias intensas son incorrectos? Porque son síntomas constitucionales clásicos de la fase febril. Ahora, no confundan eso, no son indicadores de gravedad venidera. Son útiles para establecer el diagnóstico, pero no para clasificarlo como dengue con signos de alarma. Aquí evoco a esas tres columnas que aparecen en las ilustraciones de la guía de OPS del dengue. Tienen que llevar memorizados ese grupo de signos y síntomas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué la prueba de torniquete positiva, literal D, está incorrecta? Porque y nunca olviden el epónimo de la prueba de Rumpeldy, que así se le llama, demuestra fragilidad capilar temprana. Pero doctor, hace un momento nos dijo que el sangrado es una premonición de la gravedad y la pérdida de la integridad vascular. Sí, pero ojo, no es lo mismo lo que demuestra la prueba de torniquete positiva, que es, si bien es cierto, la fragilidad capilar temprana, en sí mismo, nunca olviden de vista lo que se nos preguntó. La prueba de torniquete no es un signo clínico, es una prueba clínica, que es diferente. ¿Por qué es diferente, doctor? Los signos clínicos aparecen en el paciente. Tú los escribes en el examen físico al encontrarlos, al tocar a tu paciente o incluso cuando éste te lo dice al interrogarlo. La prueba del torniquete positiva ya entra en otra etapa de la evaluación médica y no aparece en la definición ni en las guías como parte de lo que tú tienes que hacer para clasificarlo como dengue con signo de alarma. No te aparece prueba de Rumpel positivo, prueba de torniquete positiva, ¿de acuerdo? Sí te dice que en ciertas fases va a estar allí, pero no es lo mismo. No se confundan con esta pregunta. Por eso se las trajimos. La perla. He visto sangrar abdomen, hepatomegalia, efusión, vómitos, irritabilidad, sangrado de mucosas y dolor abdominal. ¿De acuerdo, doctores? Estos son los signos o los hallazgos clínicos que ustedes sí deben de tener en cuenta para reclasificar a un paciente como dengue con signo de alarma. Vamos a pasar a la pregunta 8. La pregunta 8 nos habla sobre, según la clasificación de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué alteración de laboratorio define el compromiso grave de órganos en el dengue? A. Elevación de las transaminasas AST o ALT mayor o igual a 1000 unidades. Literal B. Disminución del recuento plaquetario por debajo de 50.000. Literal C, aumento del hematócrito mayor al 20% sobre el valor basal. Literal D, la presencia de la leucopenia con linfocitosis atípica marcada. Vamos a responder esta pregunta en 3, 2, 1. Literal A es la respuesta correcta. Recuerden, siempre en el dengue grave, en especial, ustedes traduzcan, dengue grave es igual a choque o choque en dengue. El sangrado y el daño severo de órganos es las partes clínicas que lo componen. El daño hepático, ahí hay diferentes valores. Hay una tabla también en la guía de la APS para clasificar cada uno de ellos. Y en el apartado de daño hepático
se va a catalogar grave cuando el AST o ALT alcanzan o superan los valores de 1000 unidades. Esto es una transaminasemia severa, doctores. Se lo voy a plantear así. Pocos escenarios clínicos en la medicina, y se los digo ahora como internista, van a presentar niveles tan altos de transaminasas, incluidas, van a ser las enfermedades, la isquemia hepática va a ser uno. Las hepatitis y las fallas hepáticas severas van a ser otros, doctores. Y las reacciones severas a medicamentos, los llamados DILI. Obviamente eso no se va a preguntar en el ENAR, pero si con solo decirles que literal ustedes pueden contar con los dedos de su mano, de una mano, los escenarios donde se presentan niveles de transaminasas que alcanzan los 1000, ahí va a estar el dengue en estado de choque o dengue grave. ¿Ok? Porque literal B, la disminución de recuento de plaquetas es incorrecto. Porque la trombocitopenia severa es normal y común en el dengue, o sea, es parte de la fisiopatología. Pero sin sangrado, o es decir, choque, no va, sí, o sea, el sangrado y el choque, o el choque por sangrado, debe de estar presente para clasificar el escenario como dengue grave, me doy a entender. Ahora, el literal C es incorrecto porque el aumento del hematócrito es un signo de alarma clásico por extravasación, pero no define daño orgánico. Este nos va a servir para el escenario de la fase crítica, pero repito, no lo utilicen al momento de clasificar una pregunta como daño orgánico. El literal D, el hallazgo general en enfermedades virales, la presencia de leucopenia, no tiene peso para determinar si hay daño de órganos. Es una pista, sí lo relacionamos en viremias, pero no nos dice que hay daño o falla de órganos solo porque esté presente. ¿Cómo lo vamos a recordar? Vamos a recordar el Club de los 1000 para que vean. Tener transaminasas arriba de 1000 es un pase directo y automático a la clasificación de dengue grave y a la unidad de cuidados intensivos, doctores. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, un adulto mayor de 68 años es un caso clínico, hipertenso, bien controlado. Ya nos ponen una condicionante. Es diagnosticado con dengue clásico, mal llamado, doctores. A veces los ENAR les ponen este tipo de aseveraciones para hacerlos dudar, porque sí, ya no lo llamamos así, sin signos de alarma. ¿A qué categoría de intervención y grupo de manejo corresponde? Literal A, categoría A, cuidados mínimos en el hogar ambulatorio. Categoría C, cuidados intensivos de urgencia. Categoría B2, cuidados intermedios por signos de alarma. Categoría B1, cuidados supervisados e internamiento hospitalario. Vamos a darle un momento para contestar y pasamos a la respuesta. La respuesta de la pregunta 9 es literal D. Lo correcto es que son categoría B1, cuidados supervisados e internamiento. ¿Por qué? Los pacientes con dengue, aún sin signos de alarma que vayan a presentar condiciones asociadas a, y nunca lo olviden, es, estos orbitantes en el caso clínico les van a modificar el manejo de un grupo o de un paciente que posea dengue. Primero que nada, si este es un señor arriba de 65 años, lo siento mucho, aunque no tenga signos de alarma, usted entra al hospital. Una embarazada, igual para adentro, o comorbilidades, ahí va a entrar diabetes descompensada, escenarios clínicos como sepsis, entre otras complicaciones evidentes, doctores. Pero las que más se preguntan en el ENAR son los adultos mayores, porque a muchos, al no leer o al leer rápido, olvidan que ese factor hace que si el paciente en casa en algún momento su dengue cambia a dengue con signos de alarma, el que tenga más de 65 años dispara su mortalidad. Son pacientes que si no son tratados y principalmente observados, fallecen. ¿De acuerdo? Por eso es que a este grupo, en este caso clínico fue los adultos mayores, pero también aplica para las embarazadas, se clasifican como grupo B1 para ingresarse e hidratarlos. El literal A, los cuidados mínimos en el hogar, eso es solo para pacientes sin riesgo social ni comorbilidades, para ustedes y para mí, ¿de acuerdo? Literal B, reservado para pacientes con choque o dengue grave, ya lo hablamos, esos son los que van a UCI. El literal C, los cuidados intermedios por signos de alarma, son para pacientes que ya han desarrollado signos de alarma comprobables y en el caso específico, él aún no los tenía.
lean con cuidado, traten de aprender, por eso es que les hacemos exámenes constantemente, porque la lectura repetida, el someterlos al estrés de un examen, hace que su cerebro ya no lo tome como algo tan estresante y se concentren en los literales, los lean sin dejar pistas en el aire que después lo van a hacer errar. Porque si ven, la C y la D se parecían bastante. La perla de esta pregunta, las canas y las pastillas van al hospital. Tener comorbilidades o una edad extrema prohíbe el alta directa, es decir, prohíbe ser catalogado como grupo A y requieren supervisión, grupo B1. Vamos a la pregunta 10 y ya se las comparto en el grupo. ¿Listo? Un paciente de 45 años con diagnóstico reciente de tuberculosis pulmonar es evaluado para comorbilidades. Miren, al momento solo lo estamos evaluando, 45 años, puede ser un tío de nosotros. El examen de laboratorio reporta una azúcar en ayuna, una glicemia en ayunas de 115 miligramos por decilitro. Según los lineamientos técnicos, ¿cuál es el diagnóstico metabólico del paciente? Literal A, prediabetes. Literal B, diabetes mellitus. Literal C, normoglicemia. Literal D, diabetes tipo 1. Esta pregunta, mientras ustedes la piensan, doctores, la incluimos porque se parece a una pregunta que hicieron en el ENAR del 2022, donde curiosamente preguntaron algo similar con hipertensión y diabetes en el contexto de tuberculosis. Parte de este tipo de presentaciones nos sirven para darle ese contexto. ¿Por qué los doctores nos están preguntando esto? Todas estas preguntas, doctores, no son preguntas de banco, vienen basadas en los bancos que tenemos para saber las tendencias de los que se preguntan. ¿De acuerdo? Ahora, la respuesta correcta es A, esta era bien fácil, es prediabetes. Ahora, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta con esto, doctores? Que hay detalles dentro de las guías que pareciese que no van a ser preguntados y no es la idea que ustedes lo tengan que memorizar todo, en especial la guía de tuberculosis, que es una de las guías más estériles, incómodas, densas, incómodas de leer, pero como ya tienen poco tiempo, traemos ciertas partes que si no se las mencionamos aquí las van a pasar por alto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Primero que nada, según los criterios nacionales, todo paciente con tuberculosis debe ser tamizado. ¿Y qué es lo que últimamente, porque si ven las guías han sido actualizadas, están trayendo a la mesa las guías? Y aquí es la idea de que, ya que no han tenido tiempo de analizarlas, nosotros se las masticamos para ustedes. Siempre, históricamente, la guía de tuberculosis ha asociado la tuberculosis con el VIH, pero ahora se le ha dado un enfoque tan alto a la diabetes, perdón, que es parte del diagnóstico diferencial. Si el VIH es su primer diagnóstico diferencial y la primera que se tiene que descartar en las guías, la segunda ahora es la diabetes. Ahora, la glicemia en ayunas entre 100 y 125 se clasifica como prediabetes o resistencia a la insulina para otros. La explicación va a ser de los distractores la siguiente. El literal B, eh, diabetes mellitus como tal, el diagnóstico formal ocupa valores arriba de lo que nos están preguntando, es decir, tiene que estar arriba de 126, pero en ayunas, no olviden eso. Literal C. Cuando nos pregunta sobre normoglicemia, no es 115, ojo con eso, es menos de 100. Literal D, ustedes saben que con un valor de glicemia en ayunas no vamos a poder saber si un diabético es tipo 1 o tipo 2. Para eso ocupamos pruebas autoinmunes, antecedentes e historial familiar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso recuerden, en pacientes con tuberculosis, todo valor de glicemia arriba de 100 amerita clasificación inmediata. Y en las nuevas guías 2025, la tuberculosis se asoció y se le da un ponderaje muy importante a la diabetes. Tanto para aquellos que no lo han leído, que les recomiendo leer ese apartado, doctores, que se ha ido preguntando, como se los dije, del 2022 hasta la fecha. Pasamos a la siguiente pregunta. Un hombre de 35 años con VIH, es decir, positivo para el virus de inmunodeficiencia humana, llega a su control habitual, a su consultorio, doctores, y ustedes reciben un recuento actual de los linfocitos CD4 de este paciente, que reporta 80 células por milímetro cúbico. El paciente no presenta fiebre, no presenta tos
y no ha perdido peso. Ahora, según los lineamientos nacionales 2025, ¿cuál es la prueba indicada para el tamizaje de tuberculosis en este paciente? Y les están preguntando que en un caso preparado del contexto, ya vieron las dos enfermedades que más se van a preguntar en el examen del ENAR con la tuberculosis, es el combo TB-VIH o TB-diabetes. En este caso, para este caso específico de VIH, con 80 CD4. Vamos a mandarle literal A, vaciloscopía seriada de esputo, literal B, prueba de tuberculina, literal C, cultivo VAR en medio sólido o literal D, prueba de flujo lateral de lipoarabinomanano, ¿de acuerdo? O como les puede aparecer que es el LF-LAM. La respuesta correcta, doctores, es 3, 2, 1. Para la pregunta 11 la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque sí, aquí nosotros estamos probando si han estudiado todas las pruebas posibles que tenemos para los manejos de tuberculosis. Y esto es que la prueba del hipoaranimo banano en orina, que por cierto, para los que no lo leyeron, se hace en orina, está indicada como ayuda diagnóstica en todo paciente. Miren qué específica es esta prueba, ¿cuándo la van a hacer? Para aquellos VIH que tengan menos de 100 CD4. Si en el examen del NAR les dan un valor de CD4, su alarma tiene que estar, está abajo de 100 o está arriba de 100. Si está abajo de 100, ya les están mandando quieren verificar si el cursante o el aspirante a residente leyó sobre la prueba LF-LAM. ¿Y qué pasa aquí? Este es independiente de la presencia de signos o síntomas de tuberculosis. La explicación del por qué la A, la B y la C está incorrecta es que la vaciloscopía requiere expectoración, lo cual es difícil para los pacientes que no presentan síntomas, doctores. Es decir, aquellos que están tosiendo es que tienen flema para poder producirla. Aquellos que están asintomáticos no tienen, aunque los hagas toser, no van a poder dar una prueba de esputo. El literal B, la de la tuberculina, es útil para detectar infección latente, ojo con eso, pero no es de elección para el diagnóstico rápido, repito, de enfermedad diseminada en inmunosupresión severa. El contexto siempre tradúzcanlo. Un CD4 menos de 100 es igual que decir inmunosupresión severa. Y para los que tenían y hacían el comentario de que en nuestras preguntas a veces hay negritas, como por ejemplo, ven, la negrita era la prueba B. No se dejen ir por las negritas, esa no es la respuesta correcta. Ahora, para que no olviden, la mnemotécnica es LAM, linfocitos altamente mermados. Esa va a ser la mnemotécnica para la prueba de lipoarabinomanano. Es útil incluso en asintomáticos respiratorios. Vamos, esta por cierto es una pregunta de dificultad alta que es muy probable que se pueda utilizar. ¿De acuerdo? Pregunta 12. Niño de 6 años, pregunta pediátrica, es diagnosticado con tuberculosis ganglionar periférica. Pregunta de tuberculosis no pulmonar, sin evidencia de obstrucción respiratoria, ni factores de riesgo para farmacoresistencia. Es decir, no le han dado tratamiento nunca. Según los lineamientos técnicos, ¿cuál es el esquema de tratamiento indicado? Y tenemos sonecida, rifampicina, etambutol, 2 meses, con 4 meses de isoniazida, rifampicina, y voy a evitar repetirme tanto. Literal B, 2 meses de HRZ con 4 meses de HR. Literal C, 2 meses de HRZE y 10 meses de HR. Literal D, 2 meses de HRZ. Y para terminar de pronunciar el literal D, 2 meses de isoniazida rifampicina y 2 meses posteriores de isoniazida rifampicina. Esta pregunta, si revisaron la guía, siempre les vamos a decir en el curso que si bien es cierto que es bien difícil que manejen la guía al 100%, tomen en cuenta las recomendaciones. ¿Por qué? Porque ustedes ya no poseen tiempo para terminar de estudiarla de manera adecuada. Y por eso adelantamos el módulo de salud pública para poder dejarles este fin de semana para que estudien más la guía de tuberculosis.
porque vamos a tener otro examen en vivo sobre dengue y tuberculosis el día lunes. Y la respuesta de la pregunta 12 es el literal D. Escuchen esto, por favor, y analícenlo, porque quiero que después repasen todo esto con las guías en la mano. Para la población, y en este caso para los niños, y aquí para los que no alcanzaron a leer, van a tener un rango para que ustedes sepan interpretarlo el día del examen. Todos aquellos que sean de 3 meses y menores de 15 años son la población infantil de los que habla la guía. Ojo con los menores de 3 meses, ¿de acuerdo? Con tuberculosis, y aquí otro inciso, no grave. ¿Y cuáles van a ser las no graves, doctor? Toda la tuberculosis, en este caso, la ganglionar periférica, esa es no grave. Ahora, la normativa establece un esquema acortado total de 4 meses, pero por tener ese escenario tan específico, ese escenario, digamos que es un escenario light para un tratamiento light, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la explicación de los distractores. ¿Qué es lo que pasa con los distractores en este tipo de preguntas? ¿Y por qué estoy hablando de manera general? Porque temas como choque, infecciones quirúrgicas, donde hay varios tratamientos, ¿de acuerdo? Y en especial, el de la tuberculosis, siempre le van a poner en los literales de golpe varios tratamientos, así, y eso los va a confundir. Y lo que quiero que tomen en cuenta es lo siguiente. Primero, que ustedes sepan diferenciar los escenarios de tratamiento, y esa es la tarea que les dejo hoy. Vayan a repasar, por favor. No quiero que se memoricen las dosis, solo sepan identificar, oigan bien, sepan identificar los escenarios de tratamiento en tuberculosis para saber cuándo aplicarlos y saber, este es el escenario para, por ejemplo, la tuberculosis no grave o la tuberculosis ganglionar periférica. Es este. O para la tuberculosis pulmonar, o para la tuberculosis diseminada, o para la tuberculosis con inmunodeprimidos, de tipo VIH o de tipo no VIH, como cuáles, como las enfermedades renales o la diabetes. ¿Me doy a entender, doctores? De acuerdo. La normativa establece para este caso de la no grave ganglionar periférica el esquema acortado. En el literal A, el esquema estándar para adultos y formas graves pediátricas, no, porque como se los digo, eso es para esos escenarios. Es el estándar de adulto y el de formas graves pediátricas. El literal B es el esquema, miren, de lactantes, que si ustedes no hubiesen leído que por ejemplo, si le hubiesen puesto 2 meses y medio, un niño de 2 meses y medio, y pongan la palabra niño de 2 meses y medio, para que el que no lee se confunde. Y hay esquemas para lactantes, ¿de acuerdo? Y es ese. Y el literal C es para esquemas prolongados reservados para meningitis, que es una diseminada, o para la tuberculosis osteoarticular, que también es un escenario atípico y diseminado de tuberculosis. ¿De acuerdo? Y miren cómo en esos escenarios se extiende hasta los 10 meses la terapia de la segunda fase. Esta, aunque no lo parezca, es una dificultad media. Lo que pasa es que muchas veces no nos guían cómo debemos de... La memorización debe ir guiada, doctores, a escenarios, no a como si estuvieran aprendiendo sus tablas, que van a aprender la dosis de la isoniazida, de la rifampicina, del etambutol, de la piracinamida, que es la Z. Me corrijo en la pregunta anterior que creo que dije citromicina, me dejé llevar. A veces porque hablo un poco rápido, pero es porque me gusta bastante este tipo de docencia, me corrijo sobre la marcha. Y si escuchan, el doctor acaba de patinar, pero sabemos de qué está hablando, de lo que está hablando, ¿de acuerdo? El mini algoritmo que quiero que se lleven a casa, pediátrico más tuberculosis, y pediátrico no es igual que lactante, no grave. Ganglionar derrame simple unilobar es un esquema de 4 meses. Nos está preguntando algo en el chat, que en las guías nos sale el tratamiento 2 meses de isoniazida rifampicina a Z6 y 2HR6. No vale tambutol, o sí. Si gusta, doctora, porque en este momento estoy proyectando, vamos a resolver eso después, se los prometo. ¿De acuerdo? Por el momento vamos a terminar el examen y después vamos a hacer revisiones. Y sí, no tenga pena de participar, doctores, porque participando eh, podemos hacer más activo el aprendizaje. Es por esto que van a sentir siempre muy diferentes los exámenes en vivo a los exámenes donde están ustedes solos, donde Dios sepa si están haciendo el examen.
viendo la novela turca, viendo otra cosa. Yo necesito que estén enfocados, ¿de acuerdo? Y siempre, siempre voy a instarlos a que participen, de una manera o de otra. Vamos a pasar a la pregunta 13, ya se las comparto en los grupos. Pregunta 13. Se evalúa a un niño de 8 años. Y ahora, como ya leímos, ¿verdad? Ya sabemos, este entre 3 meses y 15 años. Contacto de un caso índice de tuberculosis pulmonar. Ojo, pulmonar. El antibiograma del caso índice, es decir, no de este niño, reporta resistencia a isoniazida y sensibilidad a rifampicina. Es decir, resistencia a la H y sensibilidad a la R. Tras descartar enfermedad activa en el niño, ¿cuál es el tratamiento preventivo recomendado? ¿Qué es lo que nos va a traducir esta pregunta? Que debo de estudiar cuál es el tratamiento preventivo en las guías. Literal A, isoniazida diaria por 6 meses, es decir, medio año de isoniazida. Literal B, rifampicina diaria por 4 meses. Literal C, levofloxacina diaria por 6 meses. Literal D, isoniazida y rifapentina semanal por 3 meses. La respuesta correcta, doctores, es literal fe. Rifampicina diaria por 4 meses. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Estamos hablando de tratamiento preventivo. ¿Qué es lo que quiero que estudien? Tratamiento preventivo en tuberculosis. Se debe ajustar, en este caso, al, eh, al caso índice, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos, aquí sí necesito que releamos el enunciado. Nos hablan de que estamos tratando un niño. Ok, ahí todo bien. También tenemos un antibiograma, es decir, se cultivó y tenemos las respuestas de las sensibilidades de estos bacilos al caso índice del contacto, que reporta resistencia a isoniazida y sensibilidad a rifampicina. Si ven en los cuatro literales, doctores, en los únicos donde hay rifampicina es en el B, solo con eso. Me doy a entender, ¿verdad? Nos están diciendo que la bacteria es débil a la rifampicina y resistente a la isoniazida. Punto número uno. Y creo que eso dice bastante. Pero, ¿cuál es el tratamiento preventivo recomendado? Porque en este caso, el niño no tiene activa la tuberculosis. Y se pueden pensar, tienen que analizar el caso. No están tratándolo de entrada. Lo están tratando porque, primero que nada, muy probablemente el caso índice al que se expuso este niño pudo haber sido uno de sus padres o un hermano mayor. ¿De acuerdo? Y como es un niño, es un grupo de riesgo. Hay que prevenir. Y el tratamiento preventivo recomendado, según la guía, debe ajustarse a la sensibilidad del caso índice. Ya nos están diciendo de que es débil la rifampicina y en los literales solo hay rifampicina una vez. Nos vamos. Ahora, ante resistencia confirmada a isoniazida, se indica monoterapia con rifampicina durante 4 meses. ¿Y por qué les hicimos este caso? Porque si se van a las guías, este es el prototipo de las monoterapias cuando hay resistencia, porque las resistencias van bastante ligadas a la isoniazida, ¿de acuerdo? Sobre los distractores, ¿por qué el literal A es incorrecto? Porque ya les expliqué la sensibilidad a isoniazida. El literal A tiene isoniazida, no rifampicina. Ya nos están diciendo que es resistente al fármaco. El literal C, la levo, es un esquema para contacto de tuberculosis multidrogoresistente y esto ya se repitió en preguntas anteriores. Es otra forma de estudiar en la que les está diciendo el curso. Tu mente debe asociar que el doctor, a pesar de que está preguntando algo diferente, estamos aprendiendo que la levo se utiliza en casos especiales, en casos de tuberculosis multidrogoresistente. Pero esto no es la historia completa. Los invito a leer el apartado pequeño de tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente porque es muy probable que aparezca un caso así en el ENAR. Literal D. ¿Por qué la isoniazina y rifapentina es incorrecto? Repito, ya nos dijeron que la isoniazida tiene resistencia. Y a pesar de que estén combinados, el resultado es ineficaz por la resistencia que de por sí ya presenta la isoniazida. Aunque haya rifapentina, la isoniazida presenta resistencia, no vas a usarla. Esta pregunta en sí, si ven, obviamente al analizarla, al estar dirigido, es como, obvio, pues estaba regalada. Pero bajo estrés es bien fácil que ustedes pierdan el rumbo y el punto de la pregunta. La perla que les traemos para el tratamiento preventivo
que en la guía se abrevia como TPT, Tratamiento Preventivo de Tuberculosis, es un espejo del antibiograma del caso índice. Siempre se va a guiar por el caso índice. La falla isoniazida, que es lo más común, por eso la pregunta prototipo, nos hace cambiar rifampicina y el plus que deben de recordar es por 4 meses. Pregunta 14. Ya les comparto la pregunta 14. Mujer de 68 años. Ah, el doctor ya nos enseñó dónde están los grupos de riesgo, pero aquí hubiera dengue, doctor. Sí, yo sé, pero asocian siempre lo mismo. Consulta por cuadro febril agudo. Cuadro febril. Mialgia y exantema. Ah, sí, ya leímos, doctor. Hemos hecho un cambio. No tiene signos de alarma, tolera la vía oral y su diuresis es normal, su micción es normal. Para todos aquellos que tengan curiosidad qué es una micción normal, es un paciente que por mínimo orina 6 veces al día o orina 2 horas después de tomar por lo menos más de medio litro de agua. Sin embargo, padece hipertensión arterial controlada, un comórbido. ¿En qué grupo de intervención del dengue debe clasificarse el paciente? Nos ha aparecido una segunda pregunta donde el ENAR nos está queriendo hacer que nosotros encasillemos un caso clínico en un grupo de los grupos ABC que nos presentan las guías de la OPS. Literal A, grupo B1, literal B, grupo A, literal C, grupo B2, literal D, grupo C. La respuesta correcta, doctores, es... Para la pregunta 14, la respuesta es el grupo A. Esta estaba más regalada. Si ven, no sé si se ve mi cursor, aquí les estoy enseñando que clasificamos las preguntas en baja dificultad, intermedia y alta. Esta era baja, estaba regalada. A pesar de no presentar signos de alarma, la edad es una condición asociada y la hipertensión obligan a clasificarla en el grupo de 1 para internamiento y vigilancia. No se dejen ir porque el paciente esté estable. Analicen qué rodea al paciente. El grupo A es para que, por eso hago la broma, para aquellos como supuestamente ustedes y yo que deberíamos de estar sanos o sin comórbidos. Ojo con eso, porque que quita y que más de alguno aquí presente tenga hipertensión, que ya lo modifica. La B es incorrecta porque el grupo A exige ausencia estricta de condiciones asociadas y la paciente las presenta. El literal C es para pacientes con al menos un signo de alarma y ella no los presenta. Y el literal D está para aquellos casos, obviamente, dengue grave, dengue con choque, aquí no hay nada, médicamente estable, no aplica. Los extremos de la vida, menores de 1 año, mayores de 65 años, embarazo o cualquier comorbilidad elevan automáticamente un dengue sin signo de alarma a grupo B1. Llévense eso en su bolso mental de datos que debo utilizar para el ENAR el día 22 de agosto. Pregunta 15, doctores. Ya se las comparto. Un hombre de 25 años cursa el cuarto día de evolución de dengue. Presenta dolor abdominal intenso, a la palpación y vómitos frecuentes. Su hematócrito no está disponible. ¿Cuál es el tratamiento endovenoso inicial recomendado? Literal A, solución salina al medio o .45, que es la otra forma en la que le llama. A, una velocidad de 5 ml por kilo en 1 hora. Literal B, solución coloidal a 10 ml por kilo en 2 horas. Literal C, cristaloides isotónicos a 10 ml por kilo en 1 hora. Y literal D, Ringer lactato a 20 ml por kilo en 15 minutos. Les voy a dar un momento para que la piensen porque con solo plantearles las soluciones así, los dejen que pensar. La respuesta correcta a la pregunta 15, doctores, es literal C. El paciente, léanlo bien, 25 años, pero ¿qué presenta? Signos de alarma clínicos. De entrada con eso, es un grupo B2, no es un grupo B1. El manejo va a ir orientado a un paciente con signos de alarma. ¿Y qué es eso? Es la reanimación inicial de ese grupo. Los cristaloides isotónicos a 10 ml por kilo en 1 hora. La falta de hematócrito no debe retrasar la hidratación. Es una de las viñetas con las que quiero que enfrenten el ENAR, porque la pregunta de uno de los ENARs anteriores hablaba sobre si la falta del hematócrito hacía que deberíamos esperar un hemograma para iniciar la hidratación como uno de sus literales. Se los traemos porque muchos cursantes fallaron ese año esa pregunta
porque no tenían bien claro. Y la idea es eso, dejarles sumamente claro las trampas que puede presentar el examen y que tengamos, o perdón dicho, que nos haga falta el hematócrito, no va a evitar que lo hidratemos de entrada al paciente. Doctor, pero ¿y no modificaríamos con eso el hematócrito? Sí, es correcto. Pero al mismo tiempo, cuando ustedes estudian la guía van a entender, y también al momento de entender la pregunta, por ejemplo, en este caso, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es el tratamiento endovenoso inicial recomendado? No nos están diciendo eh, qué debemos de hacer en el caso de este hematócrito. No. Si bien es cierto, no lo tenemos que saber interpretar el cuadro que nos deja. El cuadro que nos dan es un grupo B2, que también les traigo con esta pregunta que yo debo memorizar la dosis de reanimación inicial de cada uno de los grupos. Por favor, doctores. La explicación, el literal A, son soluciones. Las soluciones deben ser isotónicas, no hipotónicas. Las soluciones al medio no. No son para este tipo de casos y no vas a hidratar con ellas, ¿ok? Y recuerden eso, soluciones al medio no vas a utilizar para reanimar en dengue. Literal B, las coloides. Literal B, las soluciones coloidales. Si ven, ni en el tema de choque las recomiendan, ¿de acuerdo? Los escenarios con albúmina y otro tipo de coloides ni siquiera los preguntan, ni siquiera son usados muy frecuentemente en residencias de medicina interna, sino que están dejadas para UCI y para especialidades como cardiología y gastroenterología, donde se utiliza la albúmina, incluso nefrología. Pero ustedes no los van a poner a pensar en cómo usar soluciones coloidales. Generalmente van a descartar esas opciones, porque incluso las soluciones coloidales no responden bien en el choque, incluso se han asociado a aumento de lesión renal aguda posterior, etcétera. Y D, porque está mal, porque la dosis de rescate rápido para el choque evidente, esa específica, es para dengue grave. No lo olviden. Perla, el tiempo es plasma. En el grupo de 2, la rehidratación siempre va a iniciar con 10 ml por kilo hora. Y de todos los grupos, doctores, el B2 es el que más le van a preguntar el tratamiento porque es el grupo que ustedes como médicos generales ingresan. Siempre vamos a utilizar líquidos isotónicos con la sangre, no hipertónicos ni hipotónicos, sin importar si hay o no resultado de laboratorio. Es decir, y aquí les traigo otra perla que no aparece aquí. Un caso de NAR, no sé si fue el 2019, no lo tengo a la mano en este momento, en el que les plantearon un escenario de reanimación líquida en dengue con un sodio bajo. No, perdón, con un sodio alto. Y todos pensaron que debían de restringirlo, es decir, prevenir la hipernatremia utilizando solución salina al medio, pero no. Y esto aplica para todos los estados de choque. Tú resuelves el choque siempre con líquidos isotónicos. Vámonos. Pregunta 16, ya se las comparto. Pregunta 16. Durante el pase de visita de un paciente hospitalizado, o sea, de unos médicos, y ven a un paciente hospitalizado por fiebre, por dengue, se revisan los exámenes como es habitual y generalmente alguien le va a preguntar, ¿con qué o cómo se define o cuál de los siguientes hallazgos define de forma absoluta, y cuidado con esas palabras absolutistas en exámenes de dicción múltiple, el cuadro de dengue como dengue grave? Me gustan estas clases, doctores, porque a mí me hubiera gustado que estudiantes nos hubiesen enseñado en el pregrado a resolver exámenes y a pensar de una forma evaluativa y a desgranar la pregunta. Aquí lo que nos hacen preguntar es si conocemos la definición de dengue grave y si conocemos si la definición presenta o no dentro de sus componentes exámenes de laboratorio para tomarlos en cuenta. Y tenemos como literal A, elevación del hematócrito progresivamente. Literal B, transaminasas, AZLT arriba de 1000, recuento de plaquetas menor de 50.000 y presencia de hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Vamos a dar un momento para darle respuesta a la pregunta y pasamos en ella al 3, 2, 1. La respuesta a la pregunta 16 es la B. Otra vez la transaminasemia. Doctor, ¿y por qué nosotros vemos que hay preguntas que como que se repiten? Las preguntas que vean que repetimos, doctores, primero que nada, son preguntas de NARS anteriores, que fallan constantemente porque creen haberlas memorizado correctamente y al momento de estar en el examen bajo mucho estrés, las fallan. Si se las repetimos es por algo. Y ahora, les explicamos.
En los casos de dengue con choque, que va a ser el grupo C o el llamado dengue grave, va a estar definido por qué. Recuerden fisiopatología, extravasación severa de plasma, hemorragia grave o daño a órgano importante, que va estos tres componentes se traducen. Y en este caso, la traducción más inmediata de un daño a órgano importante y uno de esos daños y uno de esos órganos en el dengue grave es el hígado, es transaminasemia arriba de 1000 unidades. Son criterios inequívocos de daño hepático grave que aparecen en el cuadro. Márquenlo si tienen, lo tienen en digital o en físico, el impreso, en la guía OPS. Marquen esa parte y memoricen cómo se interpreta cada uno de los daños a órganos. ¿De acuerdo? El literal A y B, que habla sobre elevación del hematócrito y presencia de hepatomegalia, son signos de alarma. Juego con esto porque el examen va a querer ver qué tan bien memorizados llevan, qué son signos de alarma, qué son o qué traduce daño a órgano, para saber qué tan bien puede diferenciar dengue sin signos de alarma con signos de alarma y grave. Y la C porque está mala, porque la trombocitopenia es universal en la fase crítica, pero por sí sola no va a clasificar a un dengue como grave. Ojo con eso, que es otra de las cosas que más fallan en el ENAR. Creer que porque tienen una plaquetopenia severa, este es dengue grave. La marco. No, no va dentro de la definición. Repasen esas definiciones. La regla de los 1000. Los valores de ASAT, ALAT, otra vez preguntados en el ENAR, mayores a 1000, hablan de compromiso severo y dengue grave. Vamos a pasar a la pregunta 17. Tras varios días de hospitalización por dengue grave, dengue con choque, clase C, un paciente se encuentra clínicamente estable, con buen apetito, diuresis normal. Repito, una diuresis normal son es orinar 6 veces al día en una hidratación normal, o orinar después de haber ingerido 1 litro o medio litro de agua a las 2 horas para otorgar una alta médica. Miren, nos están preguntando cuándo le vamos a dar de alta a un paciente que viene de recuperarse de dengue, en este caso grave, y qué criterio laboratorio es indispensable cumplir. Pregunta eterna del ENAR. Literal A. Recuento de leucocitos dentro de parámetros normales. Transaminasas con descenso superior al 50%. C. Hematócrito estable sin administración de líquidos endovenosos. Y literal D. Ausencia de anticuerpos IgM detectables. Los IgM son anticuerpos agudos, ¿de acuerdo? Anticuerpos que se elevan rápidamente. Los IgG son anticuerpos que se elevan lentamente o posterior a los IgM. Vamos a responder esta en uno, 2, 3. La respuesta correcta a la pregunta 17 es literal C. El hematócrito estable sin administración de líquidos. Recuerden que hay un apartado que habla sobre los criterios para dar de alta a un paciente. Eso también van a ir a ese examen con eso memorizado. Pero esta pregunta, que sí ha aparecido en el anteriores, hace un giro de tuerca y nos dicen, ¿qué criterio de laboratorio debe de cumplir mi paciente además de los otros del alta? Es otra forma de expresar esta pregunta. Y aquí quiero que tomen en cuenta que para dar de alta a cualquier paciente con dengue, doctores, y para resumir, de los grupos B, 1 o 2 o grupo C, el hematócrito debe permanecer estable siempre. ¿Y cuánto tiempo? 48 horas. 2 días ese hematócrito no se tiene que mover. Una vez suspendido los líquidos endovenosos, es decir, tú ves que el paciente va mejorando, lo pasaste a vía oral, le suspendes los líquidos y empezás a evaluarlo 2 días. Si en esos 2 días, ya sin líquidos endovenosos, ese hematócrito se mantuvo estable, es otra forma que te traduce el cuerpo a través de ese examen de laboratorio que ese plasma ya no está fugándose, ya no hay daño, el daño vascular se ha compensado. Ahora, el literal A, el de los recuentos de leucocitosis, y el B, el de las transaminasemias, esos van a mejorar progresivamente, no van a bajar tan rápido como en 2 días para darle el alta. Y no son criterios que están plasmados en la guía como de alta, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con la IgM? Esta va a persistir positiva durante meses. Pero doctora acaba de decir que es la que primero baja. Sí, es la primera que lo baja, pero no va a bajar inmediatamente. Y no va a contraindicar el alta que permanezca positiva en sangre. Ahora, eh, ¿qué es los tres pilares del alta? Que el paciente tiene que no tener ausencia de fiebre por 2 días sin necesidad de antipiréticos, que el paciente tiene que tener hematócrito estable sin sueros y que las plaquetas tienen que estar en descenso. ¿Por qué les traemos, espero que sea mi cursor, esta perla ENAR en 3 partes?
porque esta pregunta se ha hecho de estas tres formas, ¿de acuerdo? Nosotros le trajimos una de esas formas. Si ustedes memorizan, ellas van a estar preparados, no importa de qué forma se las hagan ese sábado, sábado 22 de agosto. Pregunta 18 sobre tuberculosis. Volvemos a tuberculosis. Un paciente en tratamiento por tuberculosis pulmonar sensible, ojo, repito, sensible, es decir, ahí se conoce un antibiograma, acude a su control del segundo mes. ¿Se acuerdan esa pregunta, verdad? Donde hacemos verificábamos si ese frotis del esputo estaba positivo o no. El resultado de la baciloscopía, porque en sí esos frotis, esos esputos son baciloscopías, reporta lo que no queremos ver. Ay, que salga positiva de nuevo. ¿Cuál es la conducta clínica inicial indicada según los lineamientos técnicos vigentes? Y este es uno de los escenarios más comunes, porque créanme que obviamente ustedes no tratan pacientes con tuberculosis, pero la guía está diseñada para que obviamente todos sepamos sobre eso, aunque no se aplique en la práctica, pero es muy común que los pacientes en su primer control, que esa vaciloscopía del segundo mes, salgan positivos. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Lo siguiente, literal A. Iniciar inmediatamente un esquema de segunda línea, por eso es que ocupo que se memoricen cuál es el esquema de primera y cuál es el esquema de segunda para tuberculosis multidrogoresistente. Literal B, enviar dos muestras para prueba molecular rápida y cultivo y prolongar la primera fase de tratamiento. Esta se parece bastante a la pregunta que hicimos temprano. Literal C, suspender el tratamiento actual y solicitar una TAC axial de tórax. Literal D, añadir streptomicina al esquema actual y continuar con la segunda fase del tratamiento como si nada. Ya le di suficiente tiempo para contestarla en toda mi explicación, así que vamos a pasar a la respuesta de la pregunta 18, y esa es literal B. Primero, en casos donde la vaciloscopía sigue siendo positiva al segundo mes, que quiero que memoricen que es ese momento en el que hacemos el control del paciente en el que hemos iniciado tratamiento antituberculoso, la guía nos obliga siempre, siempre, siempre a buscar si el paciente tiene o no resistencias tempranas. ¿Con qué? Con cultivo y prueba molecular. Ya se los había comentado antes. El cultivo y la prueba molecular, y en especial esta segunda, permite rastrear el ADN de los bacilos y saber si trae una resistencia intrínseca a ciertos medicamentos. Mientras que se esperan los resultados, oigan bien esto, si el paciente, primero que nada, salió positivo en esa vaciloscopía al final del segundo mes, en este caso, porque en este caso no es anciano, no tiene VIH, no es un niño, en un caso estándar, mientras se esperan los resultados de la prueba molecular y el cultivo nuevo que ustedes están obligados a enviarla, no se avanza de fase, es decir, no vas a reducir el tratamiento, ni vas a detener la terapia, vas a entrarle, no entrarle, vas a mantener los cuatro medicamentos, o sea, vas a prolongar la primera fase para que no se pierda la inercia, porque son medicamentos acumulativos, no son como otros medicamentos como ciertos antibióticos que al darlo rápido alcanzan su punto de pico máximo, los antituberculosos, no. Ahora, los distractores. Modificar empíricamente el esquema, o sea, ese literal en el que añadíamos estreptomicina o el otro donde suspendíamos la terapia, obviamente va a generar resistencia, farmacoresistencia de los bacilos y es lo que no queremos. Y obviamente nos va a llevar a un fallo terapéutico. Y la TAC no define el fracaso bacteriológico y no es la conducta a tomar, ¿de acuerdo? Ahora, la perla que les traemos es que si la ABK o la vaciloscopía no se vuelve negativa al segundo mes después de haber iniciado la fase uno de tratamiento, no cambies de fase, no cambies de fármaco, prolonga la fase intensiva con los cuatro tratamientos aprovechando la ola de impacto, pero no te vas a quedar de brazos cruzados. La prueba molecular, para los que no la conocían por ese nombre, doctor, que es un nombre genérico, le vamos a dar su otro nombre, es el GeneXpert, y su clásico cultivo para saber si tiene resistencias o no. Vamos a la pregunta 19, ya se las comparto. Durante la primera fase del tratamiento antituberculosis, un paciente desarrolla ictericia, dolor de hipocondrio derecho o hipocondrialgia derecha y elevación importante de las transaminasas, hipertransaminasemia, confirmándose un cuadro de hepatitis medicamentosa grave. La otra palabra que puede aparecerles en el ENAR que ha aparecido es DILI, que es el otro nombre de la
hepatitis medicamentosa grave. Según la normativa, ¿cuál es el fármaco con mayor probabilidad de ser responsable principal y cuál es la acción a tomar? Dos cosas en una sola pregunta. Literal A, piracinamida, es decir, ¿cuál es el fármaco con mayor probabilidad? La piracinamida, nos dice la literal A. ¿Cuál es la acción a tomar? Ajustar la dosis 3 veces por semana. Literal B, ¿cuál es el culpable? El etambutol. Acción a tomar, iniciar tratamiento sintomático sin suspender el esquema. Literal C, ¿cuál es el culpable? La isoniazida. ¿Cuál es la acción a tomar? Suspender de inmediato el tratamiento y referir urgentemente al hospital. Literal C, ¿cuál es el culpable? La rifampicina. ¿Cuál es la acción a tomar? Administrar el medicamento exclusivamente junto con los alimentos. Vamos a pasar a la respuesta, doctores. La respuesta correcta es el C. Y ya les voy a explicar por qué. La hepatitis aguda severa o el DILI, que se escribe DILI, es una reacción adversa a fármacos antituberculosis. Y esa reacción tiene su nombre, se llama RAFA. Y de hecho es una de las reacciones RAFA o DILI o las reacciones medicamentosas más comunes en la medicina. Es la más esperada en la tuberculosis y es algo que cualquier médico que está tratando a un paciente debe de esperar. Es por eso que esta pregunta es una pregunta obligada que le va a aparecer a cualquiera de los dos grupos el día del examen ENAR. La isoniazida tiene alto potencial hepatotóxico y es la principal protagonista de cualquier DILI, en especial en pacientes con tuberculosis. Ante cualquier RAFA grave, ya no voy a repetir eso, la conducta absoluta es, y aplica para todos los DILI, suspender de inmediato el esquema y referir a un hospital. ¿Por qué? Porque el paciente está entrando en falla hepática y eso lo va a matar. Explicación de distractores. Ajustar la dosis o administrar los antifímicos con alimentos son conductas para RAFA leves, que no están, no es la idea que se vean preguntados en este NAR por intolerancia gástrica, por ejemplo, pero son inaceptables ante daño orgánico severo, como por ejemplo esa clínica de ictericia, hipertransaminasemia alta, que de hecho esta es otra que presenta AST-ALT de 1000. No vamos a tomar actitudes pasivas. Vos lo vas a referir al hospital porque ese paciente va a requerir UCI y si es probable un trasplante hepático. Y ojo, recuerden, el etambutol se asocia clásicamente a neuritis óptica. Otra pregunta de Lenar, no hepatitis tóxica aguda. La hepatitis tóxica aguda siempre en el Lenar se va a ir directo a la isoniazida. Isoniazida es igual a H, porque la isoniazida, si ven en los esquemas de tratamiento, se representa con la letra H. Y por eso la perla del ENAR es que la H representa la hepatitis de la isoniazida. Hipersensibilidad. Toda rafa con repercusión sistémica obliga a suspender eh, todos los medicamentos para saber cuál fue el que lo causó. Obviamente, los pacientes por eso es que se refieren, porque una vez se identifica cuál fue el fármaco, primero se trata de recuperar el hígado y reiniciar posteriormente los fármacos antifímicos. Pregunta 20. Vamos a acelerar un poco porque sé que están un poco cansados. Lo que pasa es que este tema es más denso y quisimos a través de estas preguntas tocar varios temas de la guía. Ya les comparto la pregunta en el chat. Permítanme un momento. En un centro penitenciario se realiza la evaluación médica de un grupo de personas de nuevo ingreso, es decir, nuevos reos, teóricamente sanos, para realizar la búsqueda activa y el diagnóstico de tuberculosis en esta población de riesgo. Por eso es que es población de riesgo. ¿Cuál es el primer método de estudio bacteriológico que se debe indicar al ingreso? Literal A, prueba molecular rápida para detección de complejos micobacterios en tuberculosis. Literal B, cultivo en medio sólido Lowenstein-Janssen. Literal C, baciloscopía seriada de 3 muestras matutinas. Y literal D, prueba de tuberculina o derivado proteico purificado PPD. La respuesta correcta, autores, es 3, 2, 1. La literal A. Las personas privadas de libertad, y también aquí otra tarea, espero que estén anotando. Recuerden que esta clase va a ser subida a YouTube para todas las recomendaciones que les doy es por algo. Es una forma rápida de que estudien la guía. Revisen todas aquellas poblaciones de riesgo, cuáles son los métodos diagnósticos de ellas y cuáles son los tratamientos preventivos de ellas. Para este caso, las personas privadas de libertad, PPL, constituyen una población de alto riesgo. De hecho, es la población prototipo de este tipo.
Los lineamientos estipulan que el tamizaje inicial exige una prueba molecular rápida, que es el otro nombre de la GeneXpert, como les mencioné. Ese va a ser el primer método para este tipo de evaluaciones, ya que ofrece alta sensibilidad y se detecta de una vez si el bacilo tiene o no resistencia a la rifampicina y así modificar el tratamiento. El cultivo y la baciloscopía ya no son métodos iniciales, lo eran antes del 2015. Eh, ¿Por qué? Porque en poblaciones de riesgo estos métodos demoran, el cultivo demora, la baja sensibilidad de la baciloscopía también era un problema y el derivado proteico purificado, el PPD, evalúa infección latente. Quiero que busquen en las guías el concepto de infección latente y todo lo que lo rodea, no enfermedad activa al ingreso, ¿de acuerdo? Las perlas que le traemos es que en poblaciones vulnerables, y aquí miren, para que se las traigamos también, VIH, eh, personas privadas de libertad, contactos multidrogoresistentes, el tamizaje siempre los va a hacer irse por un gene expert, ¿de acuerdo? Relegando la vaciloscopía y los cultivos para el segundo plano. Vamos a la siguiente pregunta. Un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar con vaciloscopía positiva es enviado a su domicilio para recibir tratamiento ambulatorio. ¿Qué medida de control de infecciones ambientales se le debe de indicar obligatoriamente para prevenir la transmisión intradomiciliaria? Esta es una pregunta del ENAR 2017 y si no me equivoco el 2019. Utilizar un respirador N95 de forma continua, incluso mientras duerme. Literal B, restringir el consumo de líquidos para disminuir el reflejo de oxígeno. Literal C, esterilizar los utensilios de alimentación con soluciones cloradas diariamente. Y literal D, dormir en una habitación separada mientras continúe con bacteriología positiva. Vamos a darle respuesta a esta pregunta, doctores, en 3, 2, 1. La D, el control de un paciente. Y esto es del apartado de qué hay que hacer con los pacientes con tuberculosis a los que mandamos a casa. Es que primero, ustedes tienen que verificar que hay una ventilación natural en la casa primero y en la habitación del paciente, cosa que es bien difícil de recrear en Latinoamérica, y más en los países pobres y en las familias pobres. Y instar al distanciamiento. La guía indica, y esto es literal, que mientras la vaciloscopía, la bacteriología sea positiva, el paciente debe dormir solo, idealmente en una habitación separada. El respirador N95 es indispensable para nosotros, no es práctico para dormir. Pueden dormir, perdón, pueden usar mascarillas quirúrgicas si tienen visitas o quieren estar hablando con los familiares. Ahora, la transmisión del micobacterio tuberculosis es estrictamente respiratoria, no es ahora, es aerotransportada. Esterilizar utensilios alimenticios, es decir, fomites, fomenta el estigma psicológico de relegar a los pacientes a verse como apestados. Incluso la guía trata de evitar este tipo de prácticas para que los pacientes que ya tienen una carga psicológica por saber que tienen tuberculosis no aumente, es decir, no se depriman más por la enfermedad. Y por último, la perla. La tuberculosis no se transmite ni por los platos ni por los cubiertos. El aislamiento aéreo intradomiciliario es la regla, porque esto es una enfermedad que se transmite así como el COVID, a través de los microaerosoles al hablar. Es por eso que sí deben de utilizar mascarillas y deben de dormir solos. La casa tiene que estar ventilada. Y esto es clave en los primeros meses. Pregunta 22. Ya les comparto. Se tiene en primer nivel de atención un adulto con diagnóstico de dengue sin signo de alarma en fase febril. Ya de entrada nos dan ordenado al paciente. El paciente refiere mialgias y artralgias que resultan incapacitantes. ¿Qué grupo de medicamentos está estrictamente contraindicado en este escenario debido a los riesgos de complicaciones hemorrágicas? Esto está fácil. Literal A, antipiréticos como el paracetamol en dosis máxima. Y la dosis máxima que nos plantea acá es de 4 gramos al día. Literal B, antiinflamatorios no esteroideos, es decir, AINES, como el diclofenac y el ácido acetilsalicílico. Literal C, sales de rehidratación oral administradas a libre demanda. Y literal D, soluciones polielectrolíticas isotónicas endovenosas en infusión continua. Y la respuesta correcta es, doctores, pasamos a la respuesta de la pregunta 22.
es el literal B. En el tratamiento ambulatorio del dengue, y eso es el grupo A, les repito, apréndanse los manejos y qué es lo o cómo se diagnostican cada grupo de los del dengue. Ahí se prohíbe el uso de AINES. Otra cosa que instamos en el curso es apréndanse todas las contraindicaciones, porque es lo que más se pregunta. Siempre se pregunta más lo que se debe estar contraindicado que en qué condiciones está indicado. Pero en el grupo A están contraindicados AINES, esteroides y anticoagulantes, por obvias razones, y por ende en el resto de los grupos también, no piensen mal. Fármacos como la aspirina, el diclofenac alteran la función plaquetaria que de por sí está mermada porque están disminuidas las plaquetas y lesionan la mucosa gástrica. Incrementan muchísimo la probabilidad de sangrado que per se ya poseen estos pacientes. Ahora, el paracetamol es el único antipirético analgésico recomendado en el dengue. Y sí, la dosis máxima es 4 al día, pero no está contraindicado. La hidratación oral es el pilar de los grupos A. Tampoco está contraindicado. Los cristaloides endovenosos son la base del grupo B y C, pero no están contraindicados, ¿de acuerdo? Y por último, la perla, manejo de dengue en casa son líquidos abundantes, reposo con mosquitero y paracetamol. Están prohibidas las vías intramusculares de cualquier aplicación de medicamento y los AINES. Doctor, pero ¿y por qué en literal D habla de las soluciones polielectrolíticas endovenosas y en infusión? Si son endovenosas también deberían estar contraindicados. Los grupos B2 y C ya están hospitalizados. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que están monitorizados por un paciente, un grupo A que mandas a casa, si no le avisas que no tiene que inyectarse, va a tener el problema de que puede, si se complica y sangra, eso puede meternos en problemas y puede empeorar la evolución del paciente. Pregunta 23, ya se las comparto. Un paciente pediátrico ingresa a urgencias con taquicardia, extremidades frías, llenado capilar de 4 segundos y una presión de pulso de 15 milímetros. Se clasifica de inmediato como dengue grave con choque, grupo C. ¿Cuál es la pauta inicial de reanimación hídrica recomendada por la normativa internacional? Ustedes deben de aprenderse las pautas iniciales de rehidratación de todos los grupos de dengue para el día del ENAR. A. Infusión de soluciones coloidales sintéticas a 5 ml por kilo hora. B. Administración de soluciones cristaloides isotónicas a 10 ml por kilo en la primera hora. C. Administración de soluciones cristaloides a razón de 20 ml por kilo infundida en 15 a 30 minutos. Literal D. Transfundir paquete globular a 10 ml por kilo de manera urgente. Voy a ir rápido acá, doctores. Las infusiones coloidales ya les explicó el doctor Gómez que no se utilizan, que son la albúmina y otros expansores de volumen sintéticos, provocan daño renal, son carísimos y no están en la norma de las guías como parte del tratamiento sistémico, descartada. La opción B, el doctor nos dijo que utilizáramos cristaloides isotónicos, sí, pero miren la dosis, 10 ml por kilo en la primera hora, no es una velocidad ni una cantidad utilizada para manejo de choque, como son los signos que nos presentan al paciente. El literal de transfundir plaquete globular solo se debe utilizar para cuando nos hablen de un choque por sangrado y el paciente no sangrado. Recuerden, ese 20 ml por kilo a esa velocidad de 15 a 30 minutos, el 20 ml por kilo ya les están diciendo, este es el manejo de choque. ¿De acuerdo? Obviamente esta presentación va a estar compartida con ustedes para que la puedan leer con más calma y voy un poco rápido porque no sé si va a haber un corte en la presentación de Zoom. Así que vamos a pasar, como ya vieron la respuesta y también ya se las expliqué, a la pregunta 24, la penúltima. Un paciente hospitalizado por dengue se encuentra 2 días después del descenso de la fiebre. El estado hemodinámico es normal, pero desarrolla dificultad respiratoria, es decir, disnea y estertores crepitantes bilaterales en ambas bases pulmonares. ¿Cuál es la principal medida terapéutica a implementar en este momento de la fase de recuperación? A. Suspender los líquidos endovenosos y administrar furosemida. B. Aumentar la velocidad de infusión de los líquidos cristaloides isotónicos. C. Administrar un bolo de lactato de Ringer a 10 ml por kilo en una hora. Y D. Iniciar tratamiento con fármacos inotrópicos y aminas vasoactivas. Esta pregunta es obvio lo que les está haciendo evocar y la voy a contestar ya. Es la A. Obviamente, para todos los que estudiaron y para los que no han estudiado, saben que de pregrado nos han enseñado que la complicación, y es la pregunta de Lenar clásica, que más se presenta en la tercera fase del dengue es la causada por nosotros los médicos.
que es encharcar al paciente, sobrehidratarlo. Durante la fase de recuperación, que va a estar dada por si se los preguntan, de 48 a 72 horas, y es cuando inicia esta fase, después de que cae la fiebre, ocurre una reabsorción masiva de líquidos y muchos se van al peritoneo o incluso a los pulmones. Si la hidratación endovenosa se mantiene, se va a aumentar el líquido que va a reabsorber el cuerpo y van a hacerlo entrar en hipervolemia y va a ser un edema agudo de pulmón. Y es clásico ese escenario. El manejo consiste rápido en suspender los líquidos endovenosos, ponerle diuréticos de ASA, que en este caso la furosemida, van a ver cómo resuelve rápido. Está además decir por qué las otras eran incorrectas. Y la perlenar es en la fase de recuperación, día 6-7 para el conteo total. El peligro ya no es el choque, sino que se ahogue porque lo hemos sobrehidratado. Siempre debemos suspender la vía endovenosa y, si es necesario, utilizar los diuréticos. La última pregunta, doctores. Cerramos esta noche con esta pregunta. Evalúa a un paciente que fue hospitalizado por un cuadro de dengue grave y actualmente se encuentra estable y solicitando su alta. Otra pregunta sobre alta, porque les van a preguntar sobre eso. Para decidir su egreso seguro del hospital, ¿qué conjunto de hallazgos clínicos y de laboratorio debe corroborar obligatoriamente? A, ausencia de fiebre en un día, leucocitosis progresiva y hematocrito en descenso. B, disminución de dolor abdominal, plaquetas por encima de 150.000 y fiebre de bajo grado aislada. C, diuresis de 0,5 ml por kilo hora, normalización de las transaminasas y prueba de anticuerpos IgM negativa. Literal D, ausencia de fiebre por 2 días sin uso de antipiréticos, plaquetas en ascenso y hematócrito estable sin líquidos endovenosos. Como ya les había hecho estas preguntas, ustedes ya tienen un recurso mental más amplio, ven qué fácil se pueden ubicar. La fiebre por más de un día no es parte del criterio. El criterio nos obliga a 2 días siempre, doctores. ¿Por qué 2 días? Porque hay que medir el hematócrito entre un día y otro. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo vamos a empezar a contar esos 2 días? Cuando esos 2 días es cuando, primero que nada, la fiebre ha cedido, dejamos de usar los antipiréticos, dejamos de utilizar medicamentos endovenosos y empezamos a observar al paciente. La leucocitosis no es parte de eso. Y vamos a ver, literal B, ¿por qué es incorrecto el literal B? Porque la disminución del dolor abdominal no está contemplado. A pesar de que sí debe haber mejoría de los síntomas, hay criterios que deben de cumplirse sí o sí, y ahí no está mencionado la estabilidad del hematócrito ni la ausencia de fiebre, que es lo que hace incorrecto a eso, a pesar de que se hable de plaquetas por encima de 150.000. Además, fiebre de bajo grado aislada sigue siendo fiebre. Literal C. La diuresis de 0,5 kilogramos, que es normal, y las transaminasas normales y los anticuerpos sí son hallazgos que debemos de tomar en cuenta, pero no son los clínicos críticos que tienen que tener sí o sí su hoja de alta al escribir estos pacientes, ¿de acuerdo? Incluso todos estos criterios deben cumplirse a la vez. Miren, aquí se los traemos y con esto cerramos porque esta pregunta no debe fallarlo. El paciente tiene que estar asintomático, con buen apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal o aumentada, sin dificultad respiratoria, sin evidencia de sangrado. Y aquí vienen los de laboratorio, miren, con recuento de plaquetas con tendencia ascendente, con hematócrito estable por 2 días, una vez habiéndole suspendido los líquidos endovenosos. La regla que les traemos ahora, doctores: 2 días sin fiebre y sin acetaminofén, con una hemodinámica estable, es decir, presiones normales, con plaquetas en ascenso y el hematócrito estable sin líquidos endovenosos. Aquí les traemos un cuadro de resumen de 25 preguntas más frecuentes que necesitamos que repasen y utilicen estas videoclases como forma de estudiar la guía, porque ustedes ya no tienen tiempo, doctores. Cuando hayan en sus sesiones de estudio, pongan estos videos, escúchennos y deténganlo y trasládense a esa parte del PDF o de la guía para que estudien de manera guiada, ¿de acuerdo? Vamos a finalizar esta noche. Les sugiero seguir estudiando dengue y tuberculosis. Échenle un poquito más de esfuerzo a tuberculosis, pero ya a través de las clases del doctor Araya y a través de estas videoclases resolutivas para que puedan avanzar más rápido. Y el día lunes vamos a hacer otro examen en vivo de las guías de tuberculosis y de dengue. Por lo demás, soy el doctor Gómez, nos despedimos y ha sido un gusto siempre tenerlos presentes.